Argentina, especialmente a Buenos Aires, y estar con el grupo de ustedes. He estado viniendo desde el año 95, parece increíble cómo el tiempo ha pasado y ha volado. Y siempre encuentro un pueblo nuevo, lo que me gozo. Porque cuando digo que encuentro un pueblo nuevo, no significa que todos son nuevos, sino significa que es un pueblo renovado. Y esa es la idea cuando nosotros servimos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único Dios, al Dios de la Torá. Voy a hacer una conferencia del Mesías. Yo le llamaba Mashiach Akshav, que significa el Mesías hoy. Parte de la razón que lo quise titular de esa forma fue porque hay muchos malos entendidos y muchas divisiones, tanto en la comunidad judía nuestra como en la comunidad cristiana, en la comunidad gentil. Y cada uno de los grupos tratan de defender la idea de su propio Mesías, o tratan de defender reaccionando contra el otro grupo. Y muchas veces ya no están más interesados en buscar la verdad, sino en saber quién es el que gana. Y eso es como una competencia entre puntos, quién hace más puntos. Es como un debate. Una de las cosas que para nosotros los judíos nunca nos gustó fueron los debates. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos que debatir, si ganábamos nos mataban, y si perdíamos nos mataban. Así que siempre salíamos victoriosos, ¿no?, en nuestro cajoncito. Entonces ya era tiempo de que hubiera la oportunidad de que uno pudiera conversar y hablar de ciertas cosas sin tener que tener el temor de mirar hacia arriba o hacia los costados, cuidándose de qué es lo que las comunidades o los grupos contrincantes o los grupos que están en contra de lo que uno dice o enseña pueden hacer. No hace mucho, y todavía existen comunidades hoy en día en ciertas partes del mundo, que si uno dice algo en contra del Dios que ellos creen o de los dioses que ellos adoran, y uno tiene la osadía de decir algo en contra de esos dioses, literalmente tienen la pena de muerte y les dan un dictamen y los buscan hasta matarlos, no importa si son amigos o enemigos. O sea que uno tiene siempre cuidado de hablar o decir ciertas cosas acerca de los dioses de otros grupos o de otras comunidades. La idea de que hay un solo Dios es una idea muy nuestra, la idea de la Torah, y no hay más que uno solo, ¿no? Y este Dios no es un Dios dividido ni repartido, como han habido muchas formas de explicarlo y de tratar de enseñarlo. Ideas como, por ejemplo, de que nosotros tenemos que entender a Dios, conceptos que son totalmente foráneos dentro del pensamiento del judaísmo bíblico, ya que a Dios no se le puede estudiar, a Dios no se le puede compartimentalizar, y a Dios no se le puede poner en cuadritos o en bloques, en cajitas, cajones, porque Dios no puede ser estudiado. Si Él es más grande que nosotros, ¿cómo es que nosotros lo vamos a estudiar? Pero cuando cambiamos de contexto y nos vamos de un sistema en el cual Dios se ha revelado al hombre, con un grupo de personas que tienen una manera y una idiosincrasia muy específica, con un lenguaje muy característico de esa época y en términos y valores de esa época. Pasan los siglos y estamos ahora en el siglo XXI, y muchos de estos estudiosos se han olvidado de que cuando Dios habló y se reveló a su gente, les estaba hablando a ellos en el nivel, en el pensamiento, en el lenguaje
de la época en la cual él se estaba revelando. Eso no significa que su mensaje no tiene valor hoy en día, pero lo que sí quiero hacerles hincapié, y voy a repetir estas ideas una y otra vez. Nosotros los judíos hablamos en una forma circular, como en una elipse, seguimos en círculos. Los gentiles hablan en una forma lineal, nosotros somos circulares, somos holísticos. La diferencia aquí es muy simple. Mientras que nosotros describimos y pintamos figuras y cuadros, en el otro sistema, en el sistema occidental, en el sistema racionalista, en el sistema lógico, en el sistema helenístico, es un sistema lineal que va de lo general a lo particular y trata no solamente de definir, pero trata de minimizar, va hasta lo mínimo. Entonces, de esa forma, ellos tienen la idea de que por la reducción a lo mínimo encuentran la verdad. Mientras que en el pensamiento hebreo, en el pensamiento del judaísmo bíblico, es totalmente lo opuesto. No solamente que viene del individuo que se esparce a todos los lados, pero va creciendo con el tiempo. Es muy, para darles una figura, figuras siempre son limitadas, pero para darles una figura, es cuando ustedes tienen una pequeña piedra y la tiran en el agua que está tranquila. Cuando cae la piedra, comienza a hacer olas y círculos concéntricos y van creciendo y creciendo y creciendo. Esa es la forma como nuestro eterno Dios, bendito sea su nombre, se revela a su grupo y se revela a su gente. Entonces, en ese sentido, mi deseo es de que ustedes puedan captar ciertos conceptos que les voy a dar, y yo les llamo conceptos más que realmente el problema es que en la semántica del lenguaje hay muchas contradicciones, porque muchos de nosotros tenemos definiciones ya grabadas en nuestro cerebro por palabras. Ya hemos conceptualizado ciertas palabras y ya las tenemos definidas. Lo que yo quisiera es que, si les digo ciertas palabras, tratar de darles mi propia definición. De esa manera, ustedes pueden entenderme qué es lo que yo estoy tratando de decirles. Porque muchas veces, por ejemplo, una palabra que yo uso muchas veces y que me he dado cuenta últimamente que la mayoría de personas no me entienden, ya sean judíos o gentiles, ¿okay? Es la palabra religión. Si hacemos una definición de la palabra, religión de una forma etimológica, y una religión viene de relicare, que significa regla y seguir un canon, ¿no? Pero para mí la palabra religión tiene un efecto muy diferente, y les tengo que hacer una pintura. Como buen judío tengo que pintarles a ustedes para que ustedes entiendan lo que yo les trato de decir cuando hablo de la palabra religión. Para mí la religión es la acción del hombre o hombres, de individuos o organizaciones que tratan de armonizarse ellos mismos con un Dios que ellos han descubierto o ellos conocen o que ellos han hecho, y tratan de no solamente de familiarizarse, pero tratan también de aplacarlo, si se puede utilizar esa figura, en la cual yo hago ciertas cosas para honrar a ese Dios, porque espero que haciendo ciertas cosas ese Dios me va a responder de una forma mejor, o me va a ayudar si es que tengo necesidad de eso. Entonces, en cierta forma, la religión es un acto en el cual el hombre trata de hacerse familiarizarse con un Dios, ya sea verdadero o creado, como uno lo quiera ver,
en el cual va a tratar de vivir o tener vivencias que supuestamente lo van a llevar a tener una mejor relación con Él, y a la misma vez va a apaciguar a ese Dios en caso de que Él hiciera algo mal. Entonces forma una serie de reglas y regulaciones, ¿no? Principios que van a desarrollar. Haz esto, no hagas esto, mira aquello, ponte esta ropa, no te pongas este tipo de indumentaria, cuando entres, agáchate 3 veces, levántate 4, cosas así, da 3 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás. Todo eso es una serie de actos que uno hace. Eso es la religión del hombre que trata de agradar a un ser supremo, a alguien que ya sea que le tiene amor, ya sea que le tenga temor, ya sea que lo hace por culpabilidad o cual sea la razón. Pero es una forma de que el hombre trata de ganarse a ese Dios. Lo que yo estoy tratando ahora de enseñar o de expresar a las personas que tengo la oportunidad de compartir en las comunidades que he hablado, en la misma propia, es totalmente cambiar, hacer lo que yo les había hablado anteriormente. El año pasado les hablé de este término: un cambio total de paradigma. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de enfocar quién es Dios, porque si seguimos desarrollando esta idea de Dios con el tiempo, y esto se los expresé a ustedes anteriormente, valga la redundancia, porque es muy importante que sigamos creciendo en este sentido, es la idea esta de que en la Torá, la revelación de Dios al hombre, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es muy importante tratar de llegar nuevamente a ese principio de la creación de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque la religión es el principio opuesto de ese término. Es el hombre que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Y para darles solamente como muestra un botón, por ejemplo, en las religiones griegas, en las religiones orientales, la religión romana, tenían una serie de dioses, y sus dioses podían ser de diferentes tipos, de seres humanos hasta animales, y que tenían ciertas características, y esas características las adoraban, porque para ellos era importante esas características, y de esas características hacían su ideal de lo que era su Dios. Entonces, el Dios que ellos adoraban es un Dios creado por el ser humano. La idea de ese Dios es el Dios que yo creo que va a ser mejor, el mejor Dios. Por eso es que hoy en día vemos que hay muchas religiones que se ofenden cuando supuestamente le faltan el respeto a su Dios. Yo podría hacer esta pregunta solamente a manera de intercalar y darles a ustedes algo más que pensar. Si realmente mi Dios es el Dios más poderoso de toda la tierra y de todo el mundo, y mi Dios tiene capacidad para hacer de todo, y si alguien ofende a mi Dios, ¿quién soy yo para defenderlo? Si yo soy su criatura, ¿qué tamaño de Dios debo tener que me tengo que ofender porque me han insultado a mi Dios? Como que si mi Dios no se puede defender por sí mismo. Entonces mi Dios me necesita a mí para defenderlo a Él. Y ahí es donde vienen los fanatismos, los terroristas o todos esos tipos de personas que matan por su religión. Tenemos historia grande.
Nosotros los judíos podemos hablarles a ustedes de generaciones de miles de años pasados, de la persecución religiosa y de lo que significa ser fieles al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y por no seguir a ese Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y de Jacob, todo lo que ha sucedido muchas veces, las persecuciones, las conversiones forzadas, que si tú no crees, te mato. Y te voy a el dicho que decía, más vale un judío muerto que un judío vivo, ¿no? Y cuando decían, es mejor que el judío por lo menos se arrepienta al último momento de su vida y de esa forma confiesa el nuevo Dios que nosotros le estamos forzando y muere ya para bendición, ¿no? Todas esas ideas que nosotros hemos tenido que pasar por 2000 años y más de 2000 años, la persecución de un pueblo que supuestamente ha tratado de ser fiel a un Dios. Digo supuestamente porque la Torá y el Tenaj hablan claramente que el pueblo de Israel ha fallado no una, no dos, no tres, miles de veces, y sigue fallando. Y aquí nos da otro principio todavía mucho más importante, que debemos darle gracias. Nuestro Dios no es un Dios que da recompensas porque nos portamos bien, porque esa es la idea de los dioses de las religiones, son los dioses de la recompensa. Nuestro Dios tiene un amor por nosotros, por sus criaturas, por su creación, que es un amor totalmente sin limitaciones, y no es un amor en el cual digan solamente que te amo o te cuido porque te portas bien. ¿Se pueden imaginar ustedes, nosotros como padres, que tengamos nuestros hijos y que le decimos a nuestros hijos, si te portas mal te mato? ¿No? Uno tiene que vivir con ellos y a pesar de que hagan las cosas como nosotros no queramos, siguen siendo nuestros hijos. Pero la religión nos hace creer cosas y nos pone reglas y regulaciones por las cuales nosotros tenemos que seguir, y si no cumplimos esas reglas o regulaciones, salimos de la buena voluntad de Dios y por lo tanto sufrimos consecuencias funestas. Somos castigados, somos destruidos. Esa es la idea acerca de la idea de la formación de una religión prehistórica, de una religión del hombre que trata de apaciguar a sus dioses y de esa manera obtener beneficios. Cuando habían sequías, cuando habían problemas, ¿no? En las religiones de ese tipo se hacían sacrificios, y los sacrificios que se hacían era para apaciguar al Dios de que ellos adoraban, y para tratar de ganarse al Dios, que el Dios sea magnánimo con ellos, y para que este Dios pudiera ser bueno con ellos. Siempre les hacían un obsequio, un regalo, como que si Dios necesitara nuestros obsequios y nuestros regalos. Es algo muy interesante, en el cambio de paradigma que quiero que vean ustedes. En la Torá, Dios nunca nos dice dame, sino que dice tráeme. Y hay una gran diferencia entre el verbo kaf, entre el verbo ten, el verbo de traer y el verbo de dar. ¿Por qué Dios nunca nos dice dame? Muy simple, porque todo pertenece a Dios. Dios no necesita nada de ustedes ni de mí, nada de nosotros. Pero Él nos dice tráeme. ¿Qué significa que podamos traerle a Dios, llevarle a Dios? Para que nosotros podamos llevarle algo a Dios, ¿es por qué? Porque Él ya nos los ha dado, para que nosotros se los devolviéramos a Él. Un ejemplo clásico y claro de eso es en lo que hemos visto en los parashá no hace mucho, en la Aqueda, ¿no? Con el caso de
Abraham Avinu y Isaac, su hijo. Él le pide a Abraham que le diera su hijo de nuevo. Abraham sabía que ese hijo era el hijo de la promesa y era un hijo del milagro, si se puede decir así. Si Dios le dio vida de esa forma, Dios puede devolver la vida cuando Él quiera, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios está sobre todo. Somos nosotros los que tenemos que entender que todo le pertenece a Dios y no hay nada que sea nuestro. Entonces, el cambio de paradigma que les estoy enseñando es tratar de deshacernos de esa idea de que el Dios es a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Pero que nosotros somos los que somos a la imagen y semejanza de Dios. Y el concepto de imagen y semejanza en el hebreo es muy diferente al griego y a las ideas griegas y occidentales. Cuando uno habla a la imagen y semejanza de Dios, lo primero que uno piensa hoy en día es en la parte física, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen imágenes, estatuas, ¿no? Descripciones de Dios. Y uno llega a tal punto de que comienza a adorar a esas imágenes o a esas estatuas. Comienza a verlas como algo que tiene poder o cierto potencial de ser algo bueno. Los amuletos, todas esas cosas. Y se desarrolla lo que se llama la superstición. Esa idea es totalmente foránea, porque la idea de la imagen y semejanza de Dios significa que Dios sopló en nosotros. Acuérdense que hasta ese momento había creado, lo máximo que había creado eran los animales, y los animales tenían vida. Si se puede decir, los animales podían tener alma, pero Dios le implantó al hombre su propio soplo. ¿Qué significa? Que Dios le puso al hombre algo que ninguno de los animales tenía. Y ese es el concepto muy importante de entender. Que el hombre, a la diferencia de los animales, aunque tiene una fisonomía o tiene una fisiología también muy similar a ciertos animales, hay igual a un ser humano. No, esos que creen en la evolución, por ejemplo, para mí es muy interesante, ¿no? Hay un dicho que dice que aunque el mono de seda se vista, mono queda, ¿no? Y hay muchos que nacen monos y se quedan monos, y uno no lo puede cambiar. Pero Dios no creó al mono para hacerlo hombre. Dios creó al hombre, así como creó al mono también. Pero no, nosotros estamos más sofisticados y llegamos a ciertos niveles que más allá llegamos a la contradicción y a veces a lo más mundano. La idea de ser a la imagen y semejanza de Dios es que Dios nos dio cualidades de Él que ningún otro ser vivo tenía. Por ejemplo, la capacidad de poder tener relación con Él personal, de poder tener una continua relación, poder conversar, poder sentir, poder hablar, poder comunicarnos, poder formar una unión, tener esa relación que va más allá de los animales. También la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, la capacidad de hacer cosas no basadas en nuestro instinto, pero basadas en nuestro desarrollo independiente. Todo eso es la imagen y semejanza de Dios. Por un lado, la capacidad de hablar, de relacionarse, y por otro lado, la capacidad de poder
crear o de avanzar o diseñar, que es parte de lo que Dios ha hecho para que el hombre sea diferente. Entonces no tiene nada que ver con que Dios tiene 2 ojos y una nariz y una boca y tiene 2 orejas, como muchas religiones pintan a Dios, o otros lo pintan a Dios como animales, como parte de la creación. Pero Dios no puede ser representado, y Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Ahí es donde nosotros caemos cada vez que nosotros tratamos de hacer a Dios un ser humano. La Torá revela a un Dios que es espíritu, pero que es un Dios que se compromete, es un Dios que se interesa, es un Dios que participa de su proceso de relación con su creación, y este es el hombre. En este proceso, Él utiliza medios que le ha dado al hombre, exclusivamente al hombre, para poder entablar esa relación. Le da la posibilidad de hablar, de pensar, de recibir información de una forma diferente a la que otros seres pueden recibirlo. Cuando Dios se revela y nos revela a nosotros, no necesariamente tiene que utilizar la palabra que se puede escuchar. Él nos puede poner ideas en nuestra mente, Él nos puede poner ideas, como dice la palabra, en nuestro corazón, nos puede hacer sensitivos a una necesidad especial, porque Él nos está guiando. Esa es la forma como Dios se comunica. El problema es que el hombre está limitado, y como el hombre está limitado en relación a Dios, Dios muchas veces tiene que utilizar el lenguaje del hombre para poder hablarle al hombre. O sea, utilizar el nivel que el ser humano pueda entender para que pueda tener una relación. Y muchas veces en ese deseo, en esa relación, en esa transición de revelación de Dios con el hombre muchas veces puede confundirse y tomar ideas que son solamente de expresión como ideas concretas. Y es de ahí donde viene lo alegórico, lo metafórico, que se vuelve a ser literal. Y al hacerse de esa forma, crea una gran confusión en el hombre. Porque dice, mira, acá se presentó como hombre. Por un lado dice, a Dios nadie lo puede ver porque quien lo ve muere. Y por otro lado, pero ahí lo vio a Dios. Y después vemos, vi a Dios y no he muerto. Términos como esos, que si la gente lo interpreta de una forma literal, va a llegar a una equivocación total. Porque lo que se está indicando allí es que Dios le está dando una expresión más grande al hombre, de que el hombre está limitado de cómo se puede relacionar a Dios. Y de la única manera que se puede relacionar a Dios es si Dios se revela al hombre. Hay una porción en la Torá, de Hasefer Shemón, en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando finalmente Moshe Rabén, nuestro gran maestro Moisés, está intercediendo por el pecado del pueblo de Israel, del becerro dorado. Y finalmente, básicamente va a ser el sacrificio más grande. Dice, tómame a mí, bórrame del libro de la vida, pero no le hagas daño a este pueblo, ¿no? Dios le dice, puedo hacer un pueblo mucho mejor, me lo borro estos y hago uno más nuevo. Y él intercede por su pueblo, y finalmente Moshe Rabbeinu se identifica con ese pueblo de una forma única, que eso era lo que más bien nuestro eterno Dios, bendito sea su nombre, estaba buscando, de que finalmente Moisés se apropiara del pueblo. Por mucho tiempo decía, este pueblo que tú me diste, este pueblo que tú me mandaste, este pueblo que tú querías que yo dirigiera. En este momento, por primera vez, Moisés se hace partícipe, se identifica con el pueblo y es parte del pueblo.
Y eso era lo que Dios quería. Y después, ¿qué le dice Moisés? Quiero ver tu faz, quiero ver tu cara, quiero verte. ¿Y qué le dice el Eterno? Nadie puede verme porque el que me ve muere. Pero tú me puedes ver las espaldas. Estoy parafraseando, por supuesto, ¿no? Y la gente dice, Dios tiene espalda. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que cuando nosotros no vemos en el contexto del tiempo, no vemos el contexto de la metáfora, nos podemos perder y podemos caer, lo que yo llamo en la confusión, en el precipicio de la desesperación, porque decimos, si esto dice, ¿y por qué no es así? Y es así como la gente poco a poco, los que no entienden el contexto divino de la revelación de Dios, pueden caer en errores fatales. Constantemente, por eso digo yo, y vuelvo a repetir, constantemente tenemos que reexaminar la esencia de nuestras creencias, las bases por las cuales nosotros creemos de cierta forma. Ustedes no tienen idea cómo nosotros desde el nacimiento, de donde nacemos y donde nosotros crecemos, desde el nacimiento ya somos guiados a una manera de pensar. Y es lo que yo le podría llamar o denotar, empieza el lavado de cerebro del ser humano. Y constantemente nos hacen un lavado de cerebro. Nuestros padres, nuestra familia, nuestras comunidades. No que la intención de ellos sea que nos quieran destruir, todo lo contrario, nos quieren dar lo mejor. Pero muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Con el transcurso de los años, hemos estado añadiendo cosas que no son parte de la revelación divina, de la revelación de Dios. Y lo hemos puesto en nuestro vasto número de creencias y doctrinas que hemos acumulado con el tiempo. Y lo primero que decimos es, si mi padre creían en eso, ellos no me hacen decir que ellos estaban equivocados. La equivocación empieza en algún momento. La desviación empieza en cualquier momento. No, cuando estudiaba matemáticas, había un teorema que me encantaba repetirlo una y otra vez y era muy difícil de demostrarlo, que era el teorema de Tomaszewski. El teorema de Tomaszewski dice que unas paralelas se juntan en el infinito. Ustedes ven en el infinito, en el círculo, ven hacia el fondo, van a ver que una de las paralelas hasta el final se juntan, entonces se hacen uno. Bueno, cuando uno repite mucho una pseudo verdad, se vuelve en verdad. Y después que se ha hecho verdad, ya no hay forma de separarlo. Y cuando usted quiere, o cuando nosotros queramos, separar esa pseudo verdad o media verdad, aunque nuestra intención sea buscar la verdad única, en el proceso de separación vamos muchas veces a destruir la misma verdad. Tenemos que dejar que el Eterno sea el que venga y nos revele nuevamente y nos clarifique. Cuando una gente está convencida de que algo es verdadero y después de un tiempo se da cuenta que todo lo que estaba creyendo era totalmente equivocado, ¿cómo se siente uno? Yo no sé si ustedes han pasado, yo sí he pasado muchas veces por eso. Estaba convencido de algo a ciencia cierta y de repente pasaron unos años después, me doy cuenta que estaba totalmente equivocado. Volteo y me digo, ¿cómo podía yo creer en eso? El tiempo nos da y nos ilumina, nos agrandece, pero es nuevamente entendiendo eso, que el proceso de encontrar la verdad viene de Dios, no del hombre. Es Dios el que nos revela, no el hombre el que se revela a Dios. Estamos constantemente, y ese es uno de los grandes problemas con la invención de la teología. Hoy en día, en las religiones más grandes, y lastimosamente hablando, aún el judaísmo rabínico ha caído en la trampa. Yo le llamo la trampa
de ahora definirse teológicamente. Ahora aún los rabinos hablan teológicamente. ¿Qué significa esto? Para mí es rebajar el nivel de Dios al nivel del hombre. En lugar de levantar el nivel del hombre, estamos rebajando el nivel de Dios. Y lo estamos haciendo Dios como uno de nosotros. Como si Dios fuera igual a nosotros. Y muchas veces, indirectamente o directamente, llegamos al pensamiento que podemos ser dioses. Se sorprenderán ustedes cuántas religiones hay hoy en día que les enseñan que un día usted va a ser un dios también. Aquí es donde viene el concepto de que tenemos que nosotros parar, pensar, y aunque estemos metidos en esa cajita, tenemos que salir de esa cajita y ver la luz, la verdad. Hubo un pensador que dijo una vez que mucha gente trata de estudiar a Dios metido en una casa sin ventanas. Y comienzan a describir lo que ven afuera, todo por la idea suya, pero sin tener idea qué es lo que hay afuera. Todo es producto de su imaginación. Eso, ustedes van a verlo en todas las religiones, cuando definen a su Dios y hablan de su Dios. En todas las religiones ustedes van a ver que la fantasía del religioso es tan grande que ellos creen que están tratando de ayudar a Dios para hacerlo mejor y defendiendo el honor de Dios. Ustedes van a ver, tanto en las religiones rabínicas como en las religiones cristianas, como en las religiones islámicas y en otras religiones, estos grandes pensadores que hablan acerca y dan enseñanzas y dan estudios y hacen muchas veces leyendas o fabrican ya sea historias para infundir un gran amor a Dios, y haciendo eso la gente comienza a creer en esos ejemplos. Te voy a dar un simple ejemplo. La semana pasada, en el Parashá, en Hayé Sarah, hubo algo muy interesante acerca de Rivka. Y hay muchos midrashim que dicen que Rivka tenía 3 años cuando se casó con Isaac. Ahora, el problema es que no importa cómo uno lo vea y lo lea, eso de los 3 años es pura fantasía. Pero el problema es que hay un gran número de personas que creen, que están totalmente convencidas que Rivka tenía 3 años. Y una de las explicaciones que hacen es que en esa época una niña de 3 años era muy, muy desarrollada. ¿Pueden imaginarse ustedes una niña de 3 años darle agua a 10 camellos, agarrando las jarras de agua? Ahora, ¿pueden imaginarse ustedes cómo entender esta idea en la cual dice que Isaac vio a Rivka y se alegró, e inmediatamente la hizo su esposa? Entraron a la tienda. A los 3 años, ¿qué es eso? Una infanticidad. Eso es lo que enseña la Torá. Pero es el hecho. Pero ¿por qué nuestros sabios mencionaron de que Rivka tenía 3 años? Entonces uno tiene que buscar atrás de sus enseñanzas la razón por la cual vino eso. Y uno puede decir, Rivka era como de 3 años, muy similar a la idea cuando dice que Sara tenía 100 años, tenía 20 años y tenía 7 años, ¿no? A los 100 años
era tan linda como a los 20, y a los 20 era tan inocente como de los 7, ¿no? Entonces, esa idea puede pasar. Entonces, se puede hacer una extensión a la idea de Rivka, de que nuestros sabios quieran decir que ella tiene 3 años. Entonces, no es la edad física en ese momento, sino lo que están tratando de decir es que Rivka no estaba contaminada ni por el ambiente de sus padres, por la idolatría de sus padres, ni estaba contaminada por el pueblo que vino a vivir en Canaán. O sea, estaba totalmente incontaminada, porque a los 3 años una niña no tiene capacidad todavía de ser cambiada en su manera de pensar, ¿no? Y recién puede entrar a uno. Entonces, el deseo de hacer esa expresión de que estaba no contaminada, se crea esta historia y llega la gente a creerlo. ¿Cuántas cosas han llegado con el tiempo a hacer lo mismo? Y vamos a ver cómo han hecho la misma idea de esa forma con el Mesías. Y en muchas religiones el Mesías está definido por las ciertas características de cada religión o cada pueblo quiere darle, y lo que ellos creen que el Mesías va a hacer. Pero hay una base acerca de lo que el Mesías va a hacer. La idea del Mesías, del Mashiach, es una idea que se desarrolla en la Torá, intrínsecamente se menciona en el Tanaj con los profetas, específicamente. Pero es una idea que se va desarrollando. No es un concepto que dice, aquí está el Mesías. Es un concepto que se desarrolla. Es algo que crece en el pueblo de Israel. Y crecen ideas acerca de lo que el Mesías va a hacer, de lo que el Mesías, cuál es la función del Mesías, cuáles son las características del Mesías. ¿Qué pasa si esa idea acerca del Mesías es capitalizada o es atrapada por una comunidad, por un grupo de personas que vienen de un mundo totalmente diferente a lo que la Torá es, y tratan de definir al Mesías basado en lo que ya han encontrado en la Torá, y todavía le van a añadir ciertas cosas o lo van a ensalzar aún más, hasta llegar a crear un ente que es totalmente diferente a lo que la Torá dice. Y comenzamos a pelearnos, y comenzamos a tratar de demostrar que mi verdad es mejor que tu verdad. Una de las cosas que me cambió a mí mucho mi manera de pensar, hará unos 15 años atrás, que estaba en una batalla muy tremenda en mi propio ser, con la organización con la cual estaba trabajando. Uno de los grandes problemas que todos nosotros, como seres humanos, enfrentamos es lo que yo le llamo integridad. Integridad significa no solamente qué es lo que tú crees, cómo lo crees y cómo actúas con ello. No, para mí integridad es no solamente creer, pero vivir. En el judaísmo no es tanto cuánto conocimiento tengas, sino es cómo lo vives. Ese es el judaísmo. En otras religiones se volvió algo más, se puede decir, intelectual. Ya no era acerca de lo que tú crees, tiene que ir al lado como tú vives, sino se hizo una dicotomía, se diferenció, hubo una separación.
Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que comenzamos a hablar de un Dios, pero ese Dios no tenía nada que ver con mi forma de ser. O sea, yo creo en un Dios, y creo en un Dios que tiene características muy especiales, pero ese Dios no ha transformado, no ha cambiado mi vida o mi forma de ser. O sea, yo puedo vivir doble vida. Por un lado, de aquí al público vivo de una forma, de aquí adentro vivo de otra forma. Soy dos personas en una. Y vivo ya no libre, sino realmente en una prisión que yo mismo me he hecho. Miren lo que nuestro Mesías Yeshua dice: conoceráis la verdad. Eso fue lo que a mí me cambió. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad, uno tiene que primero pensar en esto de hacer un examen un poco simple, pero muy, muy profundo. ¿Qué es la verdad? Los filósofos han llenado libros acerca de eso, pero te voy a hablar de una forma simple. Dios es el que que tiene toda la verdad en sí mismo. Él es toda la verdad. Entonces, para que tú y yo conozcamos la verdad, tenemos que conocer a Dios. Y la única forma que yo puedo conocer a Dios no es porque yo estudio y no porque me mato estudiando todos los días y estoy leyendo. Tiene que venir de lo alto. Es revelación divina, es lo que es la Torá. Viene Dios a revelarte a ti su verdad. Y cuando la verdad entra en ti, es cuando te abre tu manera de ver y de pensar. Y lo primero que pasa cuando Dios realmente te revela a ti, es que te da la oportunidad de verte a ti mismo. Es como que si nosotros hiciéramos una introspección, hiciéramos un rayo X de nosotros mismos y pudiéramos ver todo lo que hay dentro de nosotros por primera vez. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que ser transparentes. Cuando Yeshua, nuestro Mesías, dijo: conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Déjenme decírselo de otra forma. Dios se te revelará a ti y Dios te hará libre. ¿Me entiende? Que cuando ya podemos poner el significado realmente que es y que encaja, hay claridad en nosotros. Yo no me hago libre, Dios es el que me libera. Dios es el que me saca de mi propia esclavitud, de mi propia bajezas. ¿Por qué? Porque me muestra tal cual soy, la transparencia. Un caso muy clásico que nosotros lo vemos constantemente es el caso de Adán y Eva. Adán y Eva es un caso típico del hombre. Dios le da instrucciones a Adán. Adán se las transmite a Eva, o Eva a Dios, a Adán y Eva. Los dos se escuchan. Eva sabía que no debería de ser ciertas cosas. Eva se deja seducir y Eva hace mal. Entonces ahora Eva se va donde el hombre. El plan de Dios es muy simple. Es el hombre que es el responsable, no la mujer, el hombre. Es el hombre que debió poner a Eva en su lugar. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? Está bien decirlo. El hombre cae también en el problema. Al caer en el problema, Dios sabe lo que han hecho, si no, no fuera Dios. ¿No? Pero fíjese, le pregunta a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde te has metido, Adán? Aquí está. ¿Por qué te escondes, Adán? 3 veces.
¿Qué es lo que ahí en ese proceso, en ese simple mensaje, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Que Dios nos da múltiples de oportunidades de venir y salir claros. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? Hasta el final, ¿qué es lo que hace? En su última retórica, le echa la culpa ¿a quién? Por lo que él ha hecho. ¿A quién le echa la culpa a Adán? No a la mujer, a Dios. La mujer que tú hiciste. Yo no te pedí mujer. Tú me pusiste a dormir, me sacaste una mujer ahí. Yo estaba feliz jugando solo. ¿No? Ahí está el problema. ¿Qué le hace? ¿Qué es lo que la mujer dice? La culebra que tú hiciste, de esa culebra, me engañó. Ninguno de los dos dijo, yo he pecado contra ti, o yo he hecho mal contra ti, o yo desobedecí, o yo hice una. Las consecuencias de su desobediencia fueron funestas. Pero aún así, Dios siguió con ellos. Cuando Dios nos da ciertas enseñanzas y nos dice, no hagas esto, no es porque nos quiere aguar la fiesta, sino única y exclusivamente porque nos está diciendo que si nosotros hacemos eso nos vamos a destruir nosotros mismos. Pero nos da la libertad. Entonces, uno no puede decir, Dios me castigó, sino podemos decir, yo coseché mi desobediencia. Dios me advirtió, yo me quemé las manos. Quiero continuar en esto porque mi idea es que quiero que ustedes vean que muchas de las cosas que nosotros hemos llegado a creer están basadas en lo que otra gente dice y que otros pensamientos y otras filosofías se han impuesto. Y no necesariamente es la forma como Dios se ha revelado al hombre. Es el hombre que constantemente le está diciendo a Dios qué es lo que Dios quiere. ¿Y no es interesante que la criatura es la que le está ordenando al Creador cómo debe ser dirigido? Es como que los hijos le digan a los padres, mira, desde ahora en adelante esta es la forma que yo quiero que me críes. Es la misma idea. Y termino con esto. No, yo voy a empezar con esta idea, pero quiero terminar ahora, porque quiero que lo diga. Por muchos años, 2000 años, han pasado desde que supuestamente esta religión del cristianismo apareció como parte del judaísmo rabínico. Y en esos 2000 años muchas cosas han pasado. La historia de por sí, ustedes pueden leerla y pueden entender muchas cosas. Pueden ver libros de muchas partes acerca de cómo ciertas doctrinas, ciertos dogmas se han formado. Y cómo doctrinas humanas han reemplazado a la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:2 dice claramente que nosotros no podemos añadir ni quitar una sola letra. Es interesante que nuestro Mesías Yeshua, cuando vino, lo primero que dijo fue lo siguiente: no he venido aquí a cambiarla, no he venido a quitarla, a destruirla, he venido a hacerla completa. ¿Qué significa? Que el rol del Mesías era traernos de regreso a la Torá. El Mesías, con los únicos que él habló, Yeshua, con los únicos que él participó, fueron con su pueblo, israelitas, como él. Él no fue a los pueblos gentiles, él fue a su pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Israel el que es el Or Legoyim, el que tenía que traer la luz al mundo. Y la única forma era de traer al pueblo de Israel de regreso a la Torá. Tal es así que utilizando lo que ya
Yeshayahu Hanaví, el profeta Isaías. En el capítulo 29 dice que las doctrinas de hombres han sustituido o han negado o destruido la palabra de Dios. Acuérdense de eso, porque es muy importante. Cómo la doctrina humana, la doctrina inventada por el hombre, poco a poco se impone, se sobrepone sobre la palabra del Eterno y cambia por completo la dirección de la voluntad de Dios. No es, y muchos dicen, Dios dijo esto, cuando Dios nunca dijo esto. Entonces, en estos tiempos ya tenemos la libertad, ahí es donde voy, ya tenemos la libertad de que tú y yo podemos pensar por nosotros, aunque pensemos equivocadamente, no debemos de tener temor de que alguien nos va a matar, porque ya no creemos de la forma como supuestamente nos habían enseñado que debería de ser. Ya no porque no sigo las doctrinas de las religiones humanas, que tienen muchas doctrinas sagradas y que son intocables, pero que no tienen nada de la palabra de Dios, sino que son meramente doctrinas humanas hechas por hombres para tratar de justificar sus propias creencias y sus propias doctrinas. Y cuando la doctrina humana se pone más fuerte que la doctrina de Dios, es allí donde viene la religión. Y es allí donde viene la destrucción del nombre de Dios. Sin darnos cuenta nos vamos haciendo eso poco a poco, porque nos hacemos más religiosos y el más religioso está más lejos de Dios. El que tiene menos religión, pero tiene más relación con Dios, está más cerca de Dios. Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. En esta aventuranza, si uno no entiende lo que realmente en el hebreo, en el entendimiento del pueblo en el cual nuestro Mesías dijo esas palabras, lo que él está hablando es: bienaventurado aquel que tiene una alma afligida, que ha afligido su alma, lo mismo que Yom Kippur, afligir su alma, que se ha dado cuenta que no es bueno ni no es, sino más bien es un pecador. Y cuando uno se aflige a sí mismo, uno por primera vez se da cuenta en la magnificencia de Dios, cuán grande es Dios y qué lejos está uno de Dios. Y si no fuera porque Dios nos extiende la mano, nosotros estaríamos muy lejos de Él. Espero que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y vamos a tener un gran tiempo de aprender más y de cambiar. Muchas gracias por este tiempo que me ha dado el rabino Yosef. Le agradezco por este tiempo. Cada vez que tenemos un estudio de la Torah, hay una oración muy linda que me gustaría hacerla con ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu mi'avotav v'tzivan le'asot bedivrei Torah. Bendito sea el Señor Dios del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos has dado la orden de crecer en tu palabra y en tu Torah. Amén. Amén.